Y ahí está. Y ahí tengo también el chat. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, por jerarquía de memoria. Para entender la jerarquía de memoria, primero tenemos que entender por qué existe, ¿cierto? Y lo que sucede es que existe un trade-off entre la velocidad y la capacidad de las memorias con respecto a un costo fijo. Entonces eso significa de que podemos tener memorias muy rápidas, ¿cierto? Que podemos ver aquí, que generalmente va a ser la SRAM, ¿cierto? Pero que el costo por giga es muy, muy alto, en comparación, por ejemplo, con las memorias de los discos duros, ¿cierto? Los HDD o, bueno, también los SSD, que las velocidades son mucho más bajas, o sea, órdenes de magnitud más bajas, pero son bastante más baratos. Pero como nosotros a veces necesitamos que las cosas sean rápidas, ¿cierto? Pero también necesitamos tener capacidad, se implementa, ¿cierto?, lo que se llama la jerarquía de memoria, que se va a basar en ocupar distintos niveles, ¿cierto?, múltiples niveles de memoria, en donde cada uno de esos niveles va a ser un tipo distinto de memoria, ¿cierto?, que va a cumplir, vamos a aprovechar las ventajas de esa tecnología al final para tener algo parecido a lo que es como lo mejor de dos mundos, ¿cierto? Tener velocidad, pero a la vez tener capacidad de almacenamiento, por ejemplo, en el caso de los... Entonces lo que podemos ver que el primer nivel va a ser más rápido, pero de muy poca capacidad, ¿cierto? Que van a ser estas memorias muy pequeñas, y después a medida que vamos como bajando o subiendo los niveles, van a ir siendo cada vez más baratos, con mayor capacidad, pero van a ser más lentos. Entonces nosotros ahí tenemos que ver como qué cosas nos convienen llevar para qué cosas nos conviene usar ciertas memorias y para qué otras cosas nos conviene ocupar, por ejemplo, las memorias más lentas, pero de más capacidad. Entonces, una de las otras cosas que encuentro que también uno tiene que tener muy claro, en especial para tener en cuenta cómo funciona la caché, que cierto, la gracia de la caché es que va a ser estas memorias que son muy rápidas, pero si de hecho ustedes se ponen a revisar las características de los procesadores, las memorias caché son muy, muy pequeñas. O sea, y de hecho tienen varios niveles, pero sin ir como muy en profundidad con respecto a los niveles de caché, las caché en general son muy pequeñas en comparación, por ejemplo, con las memorias RAM típicas que uno le compra al computador, y después con los discos duros que uno compra que pueden llegar a ser de teras y teras, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a usar lo que se llama el principio de localidad, que se puede dividir en dos, ¿cierto? El principio de localidad temporal, que se basa en que un dato que recientemente se obtuvo de memoria es muy probable que vaya a ser usado en un corto plazo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en programas, probablemente un dato que nosotros estamos sacando de memoria puede que el programa vuelva a utilizarlo prontamente. Entonces, ese es a lo que va el principio de localidad temporal. Y el principio de localidad espacial habla de que si un dato se necesita, es muy probable que los datos vecinos, ¿cierto?, los que están cercanos a él, también vayan a necesitarse en este como corto plazo. Entonces, al final estos principios, la idea es que seamos un poquito más eficientes en qué cosas vamos a obtener de memoria, con respecto a como el uso que vamos a ver. Entonces puede ser de que en un programa, ¿cierto?, vamos a tener un dato y probablemente necesitemos los datos contiguos, ¿cierto? Y además puede que los datos, o sea, los datos que estamos trayendo además puedan ser como se puedan volver a utilizar en un corto plazo. Entonces, así es como funciona ustedes vieron en clase, ¿cierto? Y lo que ahora vamos a ver, que es el tema de que las cachés, ¿cierto? Y bueno, y la memoria tienen bloques y tienen líneas, que no son de una dirección, sino que al final como que las líneas, ¿cierto?, de caché no van a guardar solo una dirección de memoria, sino que van a tener como algunas cercanas a ella, ¿cierto? Pueden ser, por simplicidad, se van a ver de que van a ser como en potencias de 2, ¿cierto? Van a ser 2 o tal vez 4 como direcciones en una sola línea.
Entonces, con respecto a eso, ¿cierto? De ahí vienen lo que son las funciones de correspondencia, y vamos a tener tres tipos que son la directly map, ¿cierto? O al final como un mapeo directo, donde cada bloque de la memoria principal va a estar mapeado a una línea de caché específica, que no puede cambiar, ¿cierto? Que es lo que con el profesor vieron con el módulo, que utilizando, ¿cierto?, el módulo ustedes pueden obtener a qué línea de caché va a llegar cuando nosotros cargamos un bloque de cierta dirección, o en realidad una dirección de cierto bloque. Así que Directly Map es muy, muy sencillo, ¿cierto? No, como que no vamos a necesitar un hardware muy complejo para hacerlo, porque es muy directo. Cosa que contrasta con el caso de Fully Associative, ¿cierto? Donde vamos a tener que el hardware va a ser mucho más complejo, y es porque cada bloque de memoria puede ser mapeado a cualquier línea de caché. Y eso es porque el Fully Associative lo que hace es que cuando nosotros vamos a cargar algo en caché, ¿cierto? El Fully Associative solamente va a buscar el primer bloque que encuentre libre. En cambio, el Directly Map nosotros siempre vamos a ir al mismo bloque, entonces es mucho más rápido, ¿cierto? Porque sabemos a qué línea, ¿cierto?, tiene que cargarse en el caso de Directly Map, pero en el caso de Fully Associative nosotros tenemos que realizar una búsqueda para encontrar una línea libre. Y vamos a tener, ¿cierto?, un punto medio que va a ser el N-Way Associative, que va a tratar de mantener la idea de la simplicidad de Directly Mapped, pero también la eficiencia que se tiene con Fully Associative sin comprometerse mucho con el tema del hardware. Entonces, en el caso de N-Way Associative, la forma más como rápida de explicarlo es que vamos a tener conjuntos de una cantidad de líneas, y de ahí viene el n, ¿cierto? No tiene que ver no tiene que ver con la cantidad de conjuntos que se hacen, sino que con la cantidad de líneas por conjunto, y ahí uno puede calcular la cantidad de conjuntos dependiendo del tamaño de la caché. Y todos los bloques, o sea, las direcciones en realidad, ¿cierto?, van a estar mapeadas de forma directa, y ahí va a ser como el directly map, ¿cierto?, a un conjunto. Pero dentro de ese conjunto nosotros nos vamos a comportar, se va a comportar como un Fully Associative, y va a encontrar el primer espacio disponible y ahí va a cargar en la caché. Hasta ahí, por lo menos hasta la parte de funciones de correspondencia, ¿tienen alguna duda? Porque yo sé que esto les aparece en la tarea, entonces si tienen alguna duda, pregunten nomás. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. Entonces, ya tenemos una idea de cómo podemos ir cargando las cosas a caché, pero ¿qué pasa cuando llegamos al momento en que la caché está llena? Entonces tenemos que empezar a decidir cuál de las líneas vamos a liberar, porque nosotros no vamos a liberar por direcciones de memoria, sino que vamos a liberar la línea completa. Y ahí es donde entran las políticas de reemplazo. Hay 5 políticas que van a ver ustedes. Hay más políticas de reemplazo. Hay algunas que son híbridas, pero como que no se van a ver en el curso, porque esas son bastante más complejas. Estas son las que son más como fáciles de entender, aunque no sean las que se ocupen actualmente o que se ocupen de forma, o sea, comúnmente, ¿cierto? Entonces, puede que muchos de ustedes ya conozcan lo que es FIFO, First In, First Out. Lo que hace FIFO en el caso de como política de reemplazo va a ser que la línea que nosotros cargamos a la caché hace más tiempo va a ser la que se reemplace. Entonces, si yo tengo, no sé, por ejemplo, escribí por primera vez en la caché, escribí la línea, o sea, en alguna línea, dependiendo, ¿cierto?, de nuestra función de correspondencia, escribí el bloque 3 de la memoria principal, y después escribí, o sea, ocupé todas las otras líneas de la caché, y ahora necesito reemplazar algo, voy a reemplazar la línea en donde yo coloqué el bloque 3, porque fue lo primero que yo escribí con respecto a todo el resto que está escrito en caché, o cargado en caché. En el caso del FU, vamos a
o sea, se llama LFU porque es Least Frequently Used, y en este caso, a diferencia de FIFO, que FIFO es bastante simple, pero también es como bien tonto, porque solamente te va a tratar de revisar ya cuál fue lo último que cargué en la caché con respecto a lo que ahora tengo cargado. Y ese va a ser el que se saque, independiente de si estoy usando ese o no lo estoy usando. En cambio, el LFU lo que va a hacer es que va a tener al final como un contador, ¿cierto? De cuántas veces nosotros estamos accediendo a las líneas de la caché, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo un acceso, tengo una cantidad de accesos a memoria y hay, no sé, 4 veces estoy accediendo a la, no sé, a la línea 3, significa que la estoy ocupando hartas veces. Y en ese caso, no la voy a sacar, sino que voy a sacar la que menos haya accedido, o sea, menos veces haya accedido al momento del reemplazo. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto al FU? Ya. Bueno, después, ya, perfecto. Qué bueno que esté todo claro. Ya, después tenemos el LRU, que va a ser el List Recently Used, y que en este caso vamos a reemplazar la línea que se accedió hace más tiempo. ¿Y cuál es la gracia de LRU, por ejemplo, frente a LFU? LFU, pueden verlo como que las líneas tuvieran un contador, ¿cierto? Y a medida que nosotros volvemos a acceder a una línea, nuestro contador va a ir en 1, y después simplemente podemos pensar en la línea, buscar la línea que tiene el contador más bajo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando tenemos 2 líneas de memoria que tienen el contador igual de bajo? Por ejemplo, tengo 3 líneas, a una accedí una vez y a las otras 2 accedí 0 veces. ¿Cuál de esas 2 son las que voy a tener que cambiar? Porque tengo que decidir, ¿cierto? Tengo que sacar solo una de ellas. ¿A alguno de ustedes se le ocurre? Random. FIFO, sí, FIFO es de hecho una forma que podría hacerse. Eh, Técnicamente random también lo podría hacer. Al final, ¿cierto? Vamos a necesitar para encontrar un desempate, necesitamos volver a aplicar otra política de reemplazo, que no sea claramente el FU, porque si no vamos a terminar en un loop infinito, ¿cierto? Y nunca vamos a poder decir. Pero exactamente, pues como el FU ocupa la cantidad de veces que se accede a algo, vamos a sí o sí en algún momento tener un problema cuando tengamos que decidir entre 2 o más líneas para sacar, ¿cierto? Y ahí necesitamos la segunda política de reemplazo que se va a encargar solamente del desempate. En cambio, en el RU, y aquí vuelvo al RU, como nosotros reemplazamos la línea que se accedió hace más tiempo, ¿cierto? Es como que cada línea tuviera un timestamp cada vez que se accede. Entonces, como nosotros sabemos exactamente en qué momento se accedió, no necesitamos hacer ese desempate. Y esa es una de las gracias. Bueno, después tenemos claramente random, ¿cierto? Las últimas dos son más fáciles de entender, que ahí va a ser simplemente un reemplazo aleatorio, no es nada muy difícil ahí. Y después tenemos Velady, que reemplaza la línea que se utilizará más lejos en el futuro, ¿cierto? Que como si tuviéramos una línea de tiempo en donde nosotros estamos parados en el presente, pero la línea de tiempo sigue en el futuro, y nosotros supiéramos qué cosas vamos a tener que acceder en el futuro, vamos a elegir la que sabemos que vamos a tener que acceder mucho más adelante en el futuro. Y así evitamos reemplazar una línea que sabemos que vamos a utilizar en un futuro mucho más cercano. ¿Cuál es el problema, cierto, de la I? Que también lo vieron en clase, que lo dijo el profesor, es inalcanzable en la práctica porque eso requiere que nosotros sepamos el futuro, y no lo sabemos. Entonces no tenemos forma de saber con certeza qué línea vamos a acceder más en el futuro versus las otras líneas que tenemos en la caché. ¿Está ahí todo bien? Ya. Entonces, finalmente, con el tema de las políticas de escritura, ustedes vieron dos, que es el write through y el write back. El, eh,
las políticas de escritura se ocupan, ¿cierto?, cuando uno quiere modificar el valor que está en una dirección. Y yo tengo esa dirección cargada en caché, y digo, ya, ok, voy a cambiar el valor, y al final se cambia en caché. Existe, ¿cierto?, el breakthrough, que cada vez que se escribe, ¿cierto?, se hace esa escritura en caché, nosotros vamos a también hacer la escritura en memoria principal. Entonces, de esa forma, nosotros no generamos inconsistencia, ¿cierto?, entre lo que tiene guardado en esa dirección la memoria principal versus lo que tiene guardado en esa dirección la memoria caché. El problema de eso, ¿cierto?, es que significa que tienes ahora que esperar cada vez que escribes en caché, además tienes que agregarle el tiempo que te vas a demorar en escribir a la memoria principal. Y eso, si uno está haciendo escrituras como a cada rato, ¿cierto?, va a empezar a ser muy poco eficiente con el tiempo. Y es por eso, ¿cierto?, que vamos a tener el write back, que lo que hace es que siempre se va a escribir en la caché, no se va a ir directa, como cada vez que se escribe, no se va a ir directo a la memoria principal a también escribirlo allá, sino que solamente se va a hacer esa acción de ir a escribir lo que tiene el valor que está en la caché a memoria principal, en el momento en que uno vaya a reemplazar la dirección, ¿cierto?, que está en la línea de la caché, y vamos a sacarla de la caché. Por ejemplo, un reemplazo, ¿cierto?, de acuerdo a alguna política, y tenemos que sacar esa línea, y nosotros sabemos que esa línea fue modificada en caché, pero no en la memoria principal. Entonces, al momento, como nosotros sabemos que la vamos a sacar de caché, y ahí podríamos definitivamente perder el valor que tenía en caché, vamos a hacer la escritura de memoria principal para que ahora la memoria principal tenga también ese valor. Y así la caché sin problemas puede liberarse de esa línea. Ya, ¿alguna duda hasta ahí, antes de empezar con el tema de los ejercicios? Ya, parece que no hay dudas. Entonces vamos a empezar, ¿cierto?, con los ejercicios. Igual les recuerdo que el enunciado está en el syllabus. Los primeros ejercicios se los voy a mostrar aquí, y después el último ejercicio se los voy a mostrar aparte. Entonces, la primera parte del ejercicio 1 va a ser que vamos a tener un programa X, donde vamos a tener los siguientes accesos a memoria. Vamos a tener el acceso a la dirección 4, 20, a la 3, 17, 20 de nuevo, 27 y de nuevo 20. Y ahora yo les voy a decir que asuman una caché de 8 líneas, de 2 palabras cada una. Significa que cada línea, ¿cierto?, va a poder guardar 2 palabras. Asumamos que nuestras direcciones son de una palabra, ¿cierto?, para no complicar. O sea, al final que podemos guardar 2 direcciones por línea. Y yo lo que les estoy pidiendo es mostrar el estado final de la caché, luego de hacer todos esos accesos, ¿cierto?, utilizando primero la función de correspondencia directly map, y después utilizando four-way associative. Entonces, para el caso de directly map, vamos a tener, aquí están nuestras direcciones, y aquí les puse los binarios. Si se acuerdan de la clase, si bien el profesor les dijo en un principio que uno puede utilizar el módulo, también les dijo que a veces no conviene tanto hacer el módulo cada rato, y que nos vamos a aprovechar, ¿cierto?, de que estas cosas están en potencias de 2, para utilizar el binario, y utilizar los bits, ¿cierto?, de la dirección de memoria, y en base a eso decidir hacia dónde tiene que ir nuestra dirección, o sea, en qué línea, ¿cierto?, de la caché vamos a tener que escribir. Por ejemplo, ¿alguno me puede decir en dónde va a ir la dirección 4 en la línea de caché? Aquí al lado tengo la caché con las 8 líneas. A la 0, 1, 0. Bien. Sí, por eso, de hecho, lo tengo ahí en verde, para que se notara harto. Si se acuerdan, ¿cierto? Como yo dije que tenemos 8 líneas, significa que necesitamos reservar 3 bits para identificar, ¿cierto?, las 8 líneas, y por lo tanto esos 3 bits son los que nos van a decir a qué línea tiene que ir. Y el último bit, ¿cierto?, este 0 nos va a decir a qué posición dentro de esa línea corresponde el 4. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Para saber con quién se viene el 4 acompañado, ¿cierto? Por el principio de localidad espacial.
porque, como les dije antes, ¿cierto? Nosotros vamos a aprovechar ese principio para traer las direcciones que están cercanas a la que yo estoy pidiendo. Y si bien yo estoy pidiendo el 4, me voy a traer conmigo el 5. ¿Cierto? Y ahí van a aparecer. También acuérdense que, como es Directly Map, nosotros tenemos que tener alguna forma de identificar el 4 y el 5 de, por ejemplo, el 20, que también va a ocupar el 010, pero sabemos que es otra dirección, y eso es lo que vamos a utilizar como tal, que van a ser el resto de los bits que vamos a tener acá. Ya, entonces teniendo en cuenta eso, ya les soplé un poquito qué va a suceder con la dirección 20, y como esto es Directly Map, vamos a cambiar lo que acabamos de escribir, lo que acabamos de cargar en caché, lo vamos a cambiar por la dirección 20 y 21. Y si se fijan, también vamos a cambiar el tag, que ahora corresponde al 0001. Entonces, siguiendo esa misma idea, ¿en dónde me debería quedar el 17? ¿Y qué debería suceder después cuando vuelva a acceder al 20? La pregunta para ustedes. Ahí se va a cargar el 17 y el 16, ¿no? Claro, efectivamente se carga el 17 y el 16 porque sabemos que el 17 tiene el bit, en este último bit, ¿cierto? Va a tener un 1. Por lo tanto, el que nosotros nos traemos acompañando al 17 va a ser el 16. Y aquí mismo, como les marqué, ¿cierto? Va a tener que ir a la línea 000 y ahí va a aparecer. Y si se dan cuenta, fíjense, si se dan cuenta el tag del 16-17 es el mismo que el del 20-21. Y porque eso no nos da problema es porque si bien el tag, que es los bits que nos sobran, es el mismo, nosotros tenemos la certeza de que la línea y a la posición en donde van a estar esas direcciones siempre van a ser distintas. Ya, entonces ahora tenemos, bueno, el 4 desapareció rápidamente, tenemos el 20-21 cargado y el 16-17. Y ahora necesito el 20. Entonces, yo voy a mi caché, ¿cierto? Vamos a ver y voy a decir, ah, mira, yo tengo cargado en caché el 20. Perfecto. Entonces vamos a decir, ok, tenemos el 20. Y eso es lo que nosotros nos vamos a referir con un hit. Que no se los coloqué acá, eh, porque quería comentárselos en el ejercicio. Cada vez que ustedes cargan algo en caché, significa que no estaba en la caché. Y si no está en la caché, se considera un miss. En cambio, cuando ustedes van a buscar algo a caché, o sea, piden una dirección, ¿cierto?, de memoria, y ustedes se dan cuenta de que está en la caché, no la tienen que escribir, ¿cierto? Y eso se considera un hit. Ahora, que se considere un miss no significa de que uno no le hace nada a la caché, ¿cierto? Uno sí o sí tiene que escribirlo en caché. Entonces nosotros vamos a tener casos en donde, por ejemplo, nuestra caché está completamente vacía, que era el caso inicial de este ejercicio, ¿cierto? Aquí nosotros antes no teníamos nada en la caché, y nosotros cuando colocamos el 4 hicimos un miss, porque la caché está vacía y por lo tanto no tiene cargado este bloque de la memoria principal, no está cargado en alguna línea de la caché. Y eso se sigue considerando un miss, para que lo tengan en cuenta. Entonces lo mismo nos va a pasar, de nuevo vamos a tener un miss con el 20, un miss con el 17 y vamos a tener que escribirlo, pero después cuando llegamos a de nuevo pedir el 20 vamos a tener recién el primer hit. Entonces, siguiendo esa misma idea, ¿qué va a suceder con el 27 y con el 20 que vamos a pedir de vuelta? Esos accesos son de escritura, son de lectura. Cuando lo que sucede es que cuando uno está, esto puedes verlo como que nuestro programa está queriendo acceder a algo que está en memoria, pero recuerden que estos son de memoria principal. En la memoria principal es donde nosotros tenemos los datos y qué sé yo, y como lo que necesitamos.
faltó el 3. ¿Cómo faltó el 3? Bueno, ahí, y Rosita, ¿me puedes decir a qué te refieres en el chat mientras termino de explicar lo otro? Ay, el enunciado, ay, no. Ya, no, parece que no actualicé entonces el enunciado. Que fui modificando esto para que quedaran de cierta forma los estados finales. Pero bueno, al final, ¿cierto, Diego? A lo que iba es que tú tienes estas cosas en la memoria principal y cuando tú las quieres cargar a caché es más que nada para tenerlas como de una forma, para poder acceder a ellas de una forma mucho más rápida. Esa es la idea de tener la caché, para no tener que ir al disco, que nosotros sabemos que es lento, ¿cierto? Sino que podemos ir directamente a la caché y la caché es mucho más rápida en darnos esa información. Ya, entonces vamos a tener el 27, y el 27, ¿cierto? Aquí tenemos que es el 1, entonces va a ir acompañado del 26 y va a estar en la línea 101. Y ahí vamos a tener, de hecho, ahí podemos ver que todos tienen el mismo tag, porque son números relativamente cercanos, pero van a estar todos en lugares distintos. Y finalmente vamos a volver a hacer un hit en el 20. Entonces aquí, por ejemplo, en estos números los saqué de forma random, hicimos solamente 2 veces hit, que fue cuando teníamos los 20, luego de haber escrito el 20. Entonces, en realidad el hit rate, como de la forma, cuando uno saca números random, generalmente va a ser muy bajo. Si es que en algún momento quieren practicar haciendo esto, ¿cierto? Los números random, no se preocupen si el hit rate es bastante bajo, porque al final va a ser muy raro que un programa vaya a hacer accesos de este tipo, como que el 4 y después el 20 y tal vez después un 40 y algo. Eso va a ser extraño. Generalmente van a estar pidiendo accesos que van a ser cercanos. Ya, entonces, ¿qué es lo que me pueden decir con cómo terminó el Directly Map? Este es el estado final de nuestra caché. Tenemos 3 cosas escritas y tenemos mucho espacio entre medio. Entonces, ahora que, bueno, yo ahora después de esta parte les pedí hacerlo con Fully Associative. ¿Qué creen que va a suceder con estos mismos accesos? ¿Qué creen que va a suceder si yo ocupo ahora Fully Associative como función de correspondencia? Si alguno Al final va a haber una mejor utilización del espacio, pero me imagino que con mayor utilización de tiempo. va a estar más llena la caché. Claro, lo que ahí mencionaron, ambos están correctos más o menos. O sea, en realidad van a estar correctos en el sentido de que sí vamos a utilizar mejor el espacio, ¿cierto? Va a ser más eficiente, pero en realidad va a ser al costo de un hardware más complejo, porque nosotros no queremos al final buscar una función de correspondencia que termine demorándose más, ¿cierto? Queremos tratar de mantener, ¿cierto?, la velocidad de nuestra caché, entonces vamos a empezar a comprometer el tema del hardware. ¿El hit rate sería el mismo? No. Y ahora vamos a ver, ahora les voy a mostrar por qué probablemente el hit rate no va a ser el mismo. En este caso en específico, no me acuerdo, pero probablemente no se les va a cumplir si ocupan otros números, ¿cierto? No se les va a cumplir que el hit rate sea igual. Y ahora vamos a ver por qué, porque el Fully Associative, ¿cierto?, va a funcionar de otra forma. Que va a ser, bueno, el Fully Associative se los pedía después. Ya. Al final se los voy a mostrar. Pero el Fully Associative y el N-Way Associative funcionan de otra forma, entonces lo más probable es que el hit rate va a ser distinto. Nada de lo que volvimos a usar lo sacamos en Directly Map. No te entendí, Pablo, eso. ¿Estoy respondiendo algo? Ah, ya. Ya, entonces, siguiendo con la segunda parte, yo les pido que hagan estos mismos accesos con una caché de las mismas características, pero esta vez utilizando un four-way associative. Entonces, como es four-way associative,
Eso significa que vamos a tener 4 líneas por cada uno de los conjuntos. Si nosotros tenemos en total, ¿cierto?, 8 líneas, eso va a significar que vamos a tener 2 conjuntos nomás. Eso claramente puede cambiar, por ejemplo, si yo les digo la misma caché y yo les digo no quiero un four-way, quiero un two-way associative, ¿cuántos conjuntos vamos a tener? 4. ¿Sí? Y eso es algo que ojalá les quede claro, porque por lo menos cuando yo di el curso era una de las cosas que más costaba entender. El tema de que el n no tiene que ver con la cantidad de conjuntos, no tiene que ver con la cantidad de palabras por línea, tiene que ver con la cantidad de líneas por conjunto. ¿Ya? Entonces, los mismos accesos, pero ahora con una four-way associative, y aquí yo, ¿cierto?, les coloqué una nueva columna que va a ser el que me dice un set. En four-way, sí, exacto. Van a ser 2 conjuntos porque nuestra caché es de 8 líneas. Con two-way, ¿podría el hit rate ser comparable? No lo he probado con este, pero como que, vuelvo a decir, va a depender mucho de los accesos que uno tenga. Al final, como el hit rate que va a tener cada uno. Porque en el caso de tener two-way, nosotros vamos a tener 4 conjuntos, entonces técnicamente se va a comportar como directly map en esos 4 conjuntos, pero dentro de esos conjuntos igual va a poder elegir entre 2 líneas, ¿cierto? No sé si te respondí la pregunta, Pablo. Ya, perfecto. Ya, entonces, yo aquí les puse al tiro, se me olvidó ponerles como el estado inicial, pero aquí vamos a tener, ¿cierto?, el 4, y si se fijan aquí yo solamente les marqué un bit, porque como les expliqué, ¿cierto?, la única parte en donde se comporta el n-way associative, se comporta como directly map, es para decidir en qué conjunto vamos a estar viendo. Como aquí yo solamente tengo 2 conjuntos o sets, que a veces los pueden encontrar como sets en internet, como tengo 2 conjuntos, solamente necesito un bit para saber a qué conjunto tengo que llevar esa dirección de memoria. Y también, por lo mismo de antes, ¿cierto?, vamos a tener que este bit nos va a decir con quién vamos a acompañar la dirección que nos estamos trayendo. Entonces, aquí, ¿cierto?, me piden el 4, y el 4 va en el conjunto 0, entonces vamos a ir al conjunto 0, ¿cierto?, donde tenemos 4 líneas disponibles, y vamos a colocar el 4 y el 5 en la primera línea disponible, que en este caso, como está vacía la caché, es la línea 0. Entonces, si se acuerdan, ¿cierto?, en el caso de Directly Map, nuestro 20 sobreescribía, al final ocupaba el mismo lugar que ocupaba nuestra línea que contenía la dirección 4. Entonces ahí perdíamos completamente la dirección 4 y 5 que habíamos recién cargado a caché. En este caso no va a suceder porque si bien los dos van a caer dentro del mismo conjunto, ahora vamos a tener la posibilidad de elegir entre 4 líneas en vez de siempre estar yendo a una específica. Y por lo tanto, como sabemos que esta línea está ocupada, pero seguimos teniendo 3 líneas disponibles, lo vamos a colocar en la segunda línea disponible. Y ahí no tenemos problema, todos somos felices. Después vamos a tener el 17, y volvemos a ver el 17, ¿cierto? Va a corresponder al mismo conjunto 0. Y vamos a entrar al conjunto 0, y como en el conjunto 0, dentro del conjunto nos estamos comportando como un fully associative, vamos a volver a escoger la primera línea que encontremos disponible, que va a ser la línea 2. ¿Ya está ahí todo bien? Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, que la memoria 20 ya está cargada, o sea, la dirección 20 ya está cargada en caché, así que ahí vamos a tener un hit. Como de la misma forma que lo tuvimos, ¿cierto?, en el directly map. Y aquí es donde ya nos vamos a empezar a diferenciar, ¿cierto?, de cómo sería estos mismos accesos si tuviéramos un fully associative, ¿cierto? Aquí sabemos que queremos el 27, pero el 27 tiene que ir al conjunto 1.
El tag no es más grande. Sí. Sin querer les puse los tags anteriores. Pero sí, efectivamente el tag es todo esto. Ahí cuando le suba las slides se los voy a arreglar. ¿Cómo sabía? No caché cómo sabía cuál era el 20. Sí, sí, ese fue mala mía. Debería haberles colocado este tag entero. El tag siempre va a ser los bits que tienen como que les sobren cierto después de asignar ciertos bits a elegir el set o a elegir la línea, ¿cierto? O elegir la dirección dentro o sea, la posición dentro de esa línea. Y lo que les sobre de todos esos bits que ustedes ya reservaron para ese tipo de asignaciones van a ser su tag. Y, de hecho, no quiero que se me olvide, así que vamos a abrir rápidamente el bloc de notas y vamos a colocar arreglar tags en slide forward. Entonces aquí nuestro 27 va a estar en el conjunto 1 y bueno, directly map, ¿cierto? Como cierto comportamiento directly map. Y vamos a tener, ¿cierto? Que dentro de ese conjunto volvemos a comportarnos como si fuera fully associative, entonces vamos a ocupar la primera línea disponible, que en este caso era la primera del conjunto, ¿cierto? Y después finalmente vamos a volver a pedir el 20 y vamos a hacer un hit. Y ahí, de hecho, ahora podemos ver de que entre el four-way associative y el directly map vamos a tener el mismo hit rate. Si es que se dieron cuenta, porque escribimos la misma cantidad de veces en caché, ¿cierto? Cargamos la misma cantidad de veces en caché y tuvimos la misma cantidad de hits. Ahora, ¿por qué eso puede que haya pasado? Es porque probablemente, primero, yo hice este ejercicio a partir de una caché completamente vacía, más que nada para no meternos aún en la parte políticas de reemplazo, que para eso tengo el otro ejercicio, y además porque son muy pocos accesos. Entonces, de hecho, no alcanzamos ni siquiera a llenar la caché en ninguno de los dos, en ninguna de las dos instancias. Pero eso es solamente en el caso de este ejercicio. De hecho, en el caso de mi prueba, nosotros nos hacían hacer algo parecido, pero teníamos creo que 16 accesos, que se daban también de forma random, así que el hit rate también era como medio wonky, ¿cierto? Como que podía, de repente una persona podía tener un hit rate maravilloso y otra persona podía tener un hit rate de 0 y que tuvo que escribir a cada rato en la caché. Entonces ahí va a depender mucho de los accesos que ustedes tengan cuando ustedes vayan a comparar las políticas o sea, las funciones de correspondencia. Entonces, así nos queda. Con respecto al four-way y al directly map, ¿alguno tiene alguna duda de algún paso que hice? Antes de pasar a cómo quedaría el fully associative. ¿Todo claro? Ya. Entonces, ahí está la parte B. Ahora yo quiero que me explique las principales diferencias que se podrían haber encontrado con la misma caché, ¿cierto? De las mismas características, los mismos accesos, pero ahora nosotros queremos que sea fully associative, en vez de four-way. ¿Cómo se les ocurre, como para colocarles cómo está el estado final, ¿cierto? Del four-way associative? ¿Qué creen que va a ser distinto cuando yo ocupe ahora fully associative? El 26 y el 27 quedarían pegados a lo anterior, es como que la memoria sería ocupada de manera contigua. Claro, efectivamente, eso sería una de las principales cosas que vamos a ver que van a cambiar, ¿cierto? Entre four-way associative y el fully associative, e incluso con el directly map, ¿cierto? El fully associative, como no se va a medir con estos conjuntos, simplemente va a ver el número de línea al que corresponde, o sea, ni siquiera la posición de la palabra, para saber con quién vamos a acompañar lo que estamos trayendo a caché, y sería. El resto es simplemente por orden de llegada, y va a ir rellenando, ¿cierto? Desde la primera línea hasta la última línea de la caché, y ahí es cuando empezamos a ocupar las políticas de reemplazo. Entonces,
esta va a ser, como dijeron, ¿cierto? Esta va a ser la forma en que se va a ver la caché. Y aquí, de hecho, también solo les marco el primer bit. ¿Por qué les marco solo el primer bit? Porque aún necesitamos saber a quién nos traemos, ¿cierto? Con nosotros de la manito. Y aquí creo que también me equivoqué, sí, el tag también lo tengo que arreglar. Nuestro tag sería todo el resto de los bits. Pero al final nosotros vamos a tener que, todas estas direcciones van a estar en el lugar donde esté disponible. Entonces, si yo coloco aquí una nueva dirección, o sea, un nuevo acceso, que ya no, que aún no esté cargado en la caché, voy a tener que utilizar esta línea, la línea 100. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Como cuál es la gracia de Fully Associative, o cuáles son las características, ¿cierto?, que nosotros le damos a Fully Associative para que suceda eso. Alguno ahí no sé. Se los mencioné también como un par de veces antes cuando les expliqué un poquito esto. Que al final nosotros tenemos como los dos extremos van a ser directly mapped y van a ser fully associative. Directly mapped es bastante poco eficiente con el espacio, como vimos en el ejemplo, ¿cierto? Donde teníamos muchos espacios entre medio de nuestras direcciones cargadas en caché. Sin embargo, fully associative es todo lo contrario. Vamos a ocupar la caché lo más eficientemente posible, que va a ser rellenando uno a uno los espacios disponibles. Pero claro, como dice Pablo, hay que revisar mucho en Fully Associative, porque nosotros ahora no sabemos de forma directa, que era lo que pasaba en Directly Map, ¿cierto? O lo que también puede pasar en el Four-Way Associative o en el N-Way Associative, donde sabemos exactamente en qué porción de la memoria caché nosotros tenemos que empezar a mirar. Fully Associative tiene que revisar todo. Entonces ahí empieza a ser un poquito más complejo, el hardware también se va a hacer más complejo, y ahí empiezan a tener ese es uno de los problemas que tiene Fully Associative, y por eso es que se llega después a este punto medio que es el N-Way. Entonces ahí vamos a estar sacrificando, o sea, vamos a estar complejizando nuestro hardware, pero vamos a ser muy eficientes con nuestra caché. Entonces, eso eran las dos partes de la primera pregunta, y ahora les dejé esta pregunta que salió en el examen del semestre pasado. Es una pregunta bastante entretenida. Ustedes aquí les dicen que tienen una memoria caché fully associative, ¿cierto? Igual de lo que acabamos de ver, que tiene ahora 4 líneas y son 2 palabras por cada línea. Ya esta es una caché más chiquitita. Y les están diciendo aquí que la memoria principal es de 32 bytes. Entonces ahí ustedes saben como la cantidad de bits, ¿cierto?, que van a utilizar para las direcciones. Y aquí les preguntan, teniendo estos accesos a memoria, teniendo estos estados de la caché, ¿qué tipo de política de reemplazo estoy utilizando? Y aquí las opciones que daban eran FIFO, eran LFU, LRU o random. Así que Veladi, ¿cierto?, la sacamos completamente porque no la vamos a utilizar acá. Entonces aquí tenemos FIFO, LFU, LRU y random. Y vamos ahora para este tipo de problemas donde ustedes les dan como a medida que nosotros vamos accediendo, ¿cierto? Aquí van los accesos que estamos haciendo, que van en este orden, y esta parte de acá son 4 columnas porque nos están diciendo el estado de la caché al momento en que nosotros hicimos acceso. Y aquí nos van a decir si hay un miss o hay un hit. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno, ¿cierto? Aquí tenemos que nuestro primer acceso, asumiendo que tenemos una caché completamente vacía, nuestro acceso va a ser a la dirección 1, o sea, a la dirección 0. Como sabemos que Fully Associative, siempre vamos a ir buscando la primera línea que tenemos disponible. No se podría contestar random siempre. Sí. Sí, uno podría decir que justo se comportó como una política, pero la idea es que eso, la probabilidad de que pase eso es bastante baja. Generalmente nosotros les vamos a decir como, si yo quiero que ustedes me digan uno de esos,
claro, tienen que demostrar de que no va a corresponder a las otras. Como que si tú me dices, este es random, pero justamente se comportó como un LFU, entonces también podemos decir de que es LFU. Entonces, si quieres que sea efectivamente un reemplazo, una política de reemplazo random, tienes que explicarme por qué no es LFU, LRU o FIFO, en este caso. Es como lo que dijo José. Entonces, como es Fully Associative, nuestra primera dirección va a ir directamente a la primera línea disponible, que es la línea 0, y va a ser un miss porque efectivamente no teníamos cargado el 0 en la caché. Y hasta ahí no hay ningún problema. Luego me están diciendo que acceda a la dirección 1 y nosotros sabemos que la dirección 1, que la dirección 1 vino acompañada con la dirección 0 cuando nosotros la cargamos a la caché. Y ahí es cuando nosotros hacemos nuestro primer hit, ¿cierto? Porque está en la línea 0. Después nos dicen que queremos acceder a la dirección 2 y la dirección 2 no está. Creo que es LFU con FIFO. Ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo uno va descartando ciertas estas cosas. Entonces, hasta aquí, solamente, de hecho, hasta la dirección 15, hasta el acceso número 7, ¿cierto? Nosotros no hemos utilizado ninguna política de reemplazo. Como es Fully Associative, nosotros, antes de empezar con la política de reemplazo, tenemos que primero llenar nuestra caché, ¿cierto? Y ahí vamos a llegar, ¿cierto? Aquí se nos va a ir cargando y ahora vamos a tener en la fila número 7, en el acceso número 7, vamos a tener el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y después el 14, 15 y todos esos cargados en caché. Y aquí es cuando tenemos que empezar a revisar cómo se están haciendo, cómo se están haciendo los reemplazos. Entonces ahora me dicen, yo quiero acceder a la 28 y nosotros sabemos que la 28 no está. Y la 28 nos la está cargando en, aquí faltó el número, pero es la línea 2. Entonces, ¿alguien me puede decir como a ustedes qué les tinca que podría hacer ese reemplazo? ¿Por qué yo estoy reemplazando el 28 en la línea 2? Teniendo en cuenta, o sea, no tengan en cuenta random, porque random siempre Los, les puede decir... por los bits, ¿no? O sea, quitando el primer cero, que es el de el dentro de la misma línea, la posición, ¿Mm? viene un 1-0, que eso sería como la posición 3, o no sé, como la La, tercera, sí, la tercera. la tercera fila, o sea, la posición, la línea 2, ¿cierto? Exacto. Entonces, eh, nosotros estamos diciendo que nuestra política de reemplazo eh, está revisando estos dos números, pero eso no nos está diciendo, o sea, eso nos está diciendo a qué línea estamos como, puede ser como, ya, a ver. Aquí nosotros ya no estamos viendo los bits, porque nosotros sabemos que esto es fully associative. Nosotros estamos viendo las políticas de reemplazo. Y las políticas de reemplazo tienen que ver con qué bloque yo quiero sacar. Entonces, más que qué Ah, bloque yo perfecto, sí. estoy colocando, es qué bloque, o sea, en este caso, qué línea estoy sacando. Y en este caso estoy sacando la línea 2. Entonces, las preguntas que aquí se tienen que hacer es, ¿por qué yo estoy sacando lo que está en la línea 2 en vez de lo que está en la línea 0, en la línea 1, en la línea 3? LFU. Ya. Eh, Pablo, ¿puedes explicar, no sé, por vos si quieres o por el chat, por qué crees que podría ser LFU? Ah, bueno, ahí Adriana también lo dijo. LFU porque es la única línea sin hit. Efectivamente. De hecho, si ustedes ven, aquí yo tengo que en la línea 0 yo hice un hit. Entonces, si hago LFU, ¿cierto? El Least Frequently Used, yo tengo que la línea 0 va a tener un hit. Después yo tengo la línea 1, que también va a tener un hit, porque después yo pido el 3. Entonces la línea 1 también tiene un hit. Después yo tengo la línea 4, que me carga el 4 y el 5, y ahí eso fue un miss. Y después yo tengo el 14 y después pido el 15. Entonces la línea 3 también tiene hit. Y la única que no tuvo hit fue la línea 2. Entonces, hasta ahora nosotros podemos decir de que eso fue LFU.
¿Qué podemos decir con respecto a las otras opciones que nosotros teníamos? Porque ahí podemos decir ya, ok, podría ser el FEU, pero ¿podría ser, por ejemplo, FIFO? Ya, Pablo dice que sí, Gonzalo dice que no. Por el 1 de al final. ¿Te refieres a la dirección 1? Ah, ya, que es un hit. Solo decía que en la última llamada es a la dirección 1 y es un hit, y si fuera FIFO no estaría el 01, porque no lo vuelven a llamar entre medio. Ya tengan en cuenta de que FIFO es solamente cuando uno lo coloca por primera vez el bloque, no cuando uno hace hit. Ya, para que lo tengan en mente. Cuando a uno le importa el hit, es cuando uno está ocupando LRU, porque ahí tú actualizas como la última vez que ocupaste o que accediste a esa dirección de memoria. En cambio, en FIFO, como dijimos, ¿cierto? Es súper simple. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos usando FIFO, habríamos reemplazado la línea 0, porque como lo más antiguo que tenemos en la caché es la línea 0, porque fue lo primero que escribimos. Sí, ahí quedó como más o menos claro eso. Ya, perfecto. Ya, entonces ahora logramos descartar FIFO. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero utilizar LRU, que es el Least Recently Used? Aquí, ¿cierto? Nos importan los hits. Entonces, la última vez que se utilizó la línea 0 fue cuando nosotros llamamos a la dirección 1, ¿cierto? Y fue acá. La línea 1, la última vez que la llamamos, fue acá, cuando pedimos el 3. En el caso del 4 fue aquí, y en el caso del 14-15 fue acá cuando hicimos este hit. Entonces, ¿cuál es la última que accedimos, ¿cierto?, en nuestro historial? Fue la línea 0. Sí, efectivamente, porque de hecho la línea 0, aquí fue 0, 1, 2, 3, 4, pero la línea 0 se ocupó, ¿cierto? Se accedió antes de que empezáramos a seguir utilizando las otras líneas. Entonces, nosotros después seguimos ocupando las otras líneas, pero la línea 0 la accedimos hace un montón de tiempo, ¿cierto? La última vez que la vimos fue cuando estábamos aquí y ahora estamos en el 7. Y todas las otras, como cuando cargamos a memoria, todas como el acceso se cuenta cuando uno carga memoria, porque uno carga a la caché y accede al tiro a esa dirección, ¿cierto? Entonces, esta se accedió después de la dirección 1, esta también, y la 14 y la 15 también. Por lo tanto, si tuviéramos LRU, habríamos cambiado la línea 0, y por lo tanto también podemos descartar el LRU. Entonces ahora solamente nos quedamos con FIFO y con random. O sea, con FIFO y con random, con LFU y con random, ahí sí. Los MIS cuentan para LRU. Sí, porque igual tú tienes que, aunque tú hagas un MIS a la caché, tú después tienes que cargar y aún así te está pidiendo ese acceso. Entonces tú igual después vas a accederlo. Sí, lo que sucede es que el primer acceso a esa dirección va a ser cuando tú la escribas, si es que no está, y después a LRU, como a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? A medida que voy haciendo más accesos, le va a empezar a importar más cuándo fue tu último hit, ¿cierto? Porque esa fue la última vez que accediste a esa línea. Entonces, si tu último hit fue al principio, aunque hubierais tenido un hit, que en el caso, por ejemplo, del FU, a nosotros sí nos importó que la línea 0 y la línea 1 tuvieran hits. En el caso del RU no nos interesa, porque ese hit fue hace mucho tiempo. Entonces, ahí hay como una diferencia entre el LFU y el LRU, donde en el LFU, por ejemplo, si tenemos una dirección que se accede una y otra y otra y otra y otra vez, por ejemplo, no sé, accedí a una dirección 1000 veces, y después yo seguí escribiendo y reemplazando en caché, pero nunca volví eh, a acceder a una memoria 1000 veces, esa dirección se va a quedar ahí, porque seguimos teniendo 1000 accesos a esa dirección. En cambio, en el LRU sí la vamos a reemplazar, porque esos 1000 accesos fueron, por ejemplo, al principio,
y después seguimos trabajando y nunca más la volvimos a utilizar. Entonces el RU dice, en realidad ya no me interesa porque ya dejé de utilizarla. Me da lo mismo si la utilicé 2 veces, 1 vez, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Fue hace mucho tiempo, así que se reemplaza. Ya, entonces, aquí entonces cambiamos, reemplazamos, ¿cierto? 28, 29, y ahora me pide la 29 y hago un hit, porque el 29 se vino acompañado con el 28, y ahora me piden un 4. Y el 4 nosotros antes lo teníamos cargado en la línea 2, pero ahora ya no lo tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer igual el reemplazo para cargar de nuevo el 4 a la caché. Y aquí el 4 me lo está cargando en la línea 3. Entonces, como nosotros sabemos que antes nos había funcionado por LFU, veamos qué sucede si yo hago ese reemplazo, o sea, si yo quiero hacer un reemplazo en LFU ahora. Entonces, ahora yo tengo que en este estado, ¿cierto? Tengo el 0,1 y nosotros sabemos que esa línea tiene un hit, ¿cierto? Lo vamos a colocar aquí. Después yo tengo el 2,3 y nosotros sabemos que ese también tuvo un hit, que lo tuvo hace mucho tiempo, pero lo tuvo. Después tenemos el 28 y 29 que también tiene un hit, ¿cierto? Y después tenemos el 14-15, pero el 14-15 también tenía un hit. Y yo lo estoy reemplazando. Técnicamente, si yo tengo 4 de las líneas con un hit, tengo que desempatar para elegir alguna. ¿Cierto? Entonces aquí, como dice Pablo, tenemos un empate. Entonces, de alguna forma, tenemos que decidir cuál de estas tenemos que reemplazar. Y aquí estamos reemplazando la línea 3. Entonces, el FU, si estamos reemplazando la línea 3, si por ejemplo usáramos desempate con FIFO, sacaríamos la línea 0, porque es la línea más antigua. El FU con decisión random, sí, técnicamente también puedes hacerlo por random y podría calzarte justo. Con LIFO, LIFO no está dentro de nuestras opciones de reemplazo. Y de hecho tampoco podría ser LIFO porque lo último que nosotros escribimos fue el 28-29. No fue el 14-15. Ya, entonces, con FIFO no nos calza, ¿cierto?, ese reemplazo de desempate porque sacaríamos la línea 0. Después tenemos, no, o sea, no podemos utilizar el FU, ¿cierto?, que llegamos a lo mismo, entonces tenemos que utilizar el RU. Si usáramos desempate con el RU, la última que se accedió, ¿cierto?, sigue siendo el 0,1, pero tampoco se sacó, entonces tampoco es desempate con el RU. Entonces, por lo que de momento tenemos, sería un desempate con random. Si es que quisiéramos hacer desempate con random. Así que de momento igual lo vamos a dejar. Pero ya está como viéndose bien extraño. Entonces, eso fue el 4 y ahora queremos el 15. Y nosotros acabamos de sacar el 15. Entonces ahora tenemos que volver a cargarlo en la caché y lo estamos cargando en la línea 2. Entonces, seguimos teniendo, ¿cierto?, como opciones LFU y random. Y de acuerdo a LFU, nosotros, la única línea, ¿cierto? Claro, como dice Pablo, la única línea que ahora no tiene ningún hit es la que acabamos de escribir, o sea, la que acabamos de cargar, que es la 3. Entonces, si nosotros tuviéramos LFU, habríamos tenido que sacar el 4 y el 5 que acabamos de cargar para cargar el 14-15. Sin embargo, estamos cargándolo en la línea 2, que tenía un hit. Entonces aquí ahora yo estoy prefiriendo una línea que tenía un hit versus una línea que no tenía ningún hit. Y ahí es cuando nosotros ya podemos decidir completamente que esta cuestión fue random. Porque ya deja de hacer sentido nuestro LFU a este punto. De aquí en adelante ni siquiera tenemos que terminar, de hecho, de revisar el estado, y de hecho aquí en adelante se hacen puros hits. Pero hasta aquí, ¿cierto? En la línea 11 es donde nosotros ya podíamos empezar ya podíamos decir con seguridad que este reemplazo fue random. Sí, este ejercicio era muy entretenido, a mí me encantó corregirlo.
Generalmente, o sea, uno no toma muy en cuenta el random, pero en este caso da la idea también de tener un ejercicio en donde termina siendo random, es que sí o sí tienes que descartar las otras opciones. Y eso fue lo que hicimos haciendo a lo largo del ejercicio. Entonces, aquí está la tabla, ¿cierto?, completa, y aquí está el análisis. Entonces aquí se llena normal, 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 y aquí es donde tenemos que hacer el primer reemplazo, y aquí, ¿cierto?, llegamos a que se reemplaza por el FU y ahí recién podemos descartar FIFO y el RU. Aquí eso sí, no se tomó en cuenta en esta parte que uno igual podía hacer un desempate con random, que igual te podía quedar, que podía hacer un LFU y un desempate con random, pero se tomaron igual, en este caso se tomaron igual, o por lo menos yo tenía en cuenta que la gente me podía decir eso, y hasta ahí está bien. Lo más importante es que ustedes tienen que llegar aquí, o sea, en esta, que es recién en donde ya no hace ni siquiera sentido, nuestro reemplazo es donde ustedes tienen que decir, sí, es random. Pero recuerden de que para llegar a eso nosotros tuvimos que revisar primero, de hecho en el de acá arriba, ¿cierto? Teníamos que revisar si era el LFU, si se seguía cumpliendo, ¿cierto? Y de cómo llegamos a que había empate, teníamos que revisar los tipos de desempate, ¿cierto? Con una segunda política de reemplazo para ver que se mantuviera. Y ahí de hecho aquí son puros hits, así que da lo mismo. Porque como no hay, ¿cómo se llama? Mises, no tenemos que hacer reemplazo de ninguna línea. Así que da lo mismo. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Connie, yo tengo una duda. Dime. Que los hits, o sea, cada vez que escribo en una línea, empiezo a contar los hits como de cero. O sea, cada vez que escribo, por ejemplo, si reemplazo, empiezo a contar los hits en esa línea como ahí de nuevo desde cero. No sé si se entiende la duda. Ya tú dices, por ejemplo, para utilizar LFU, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, en el caso de LFU, como uno habla de least frequent, o sea, claro, de least frequently used, técnicamente con LFU tú igual estás tomando en cuenta como acceso cuando tú lo cargas en la memoria caché. Entonces tú vas partiendo con, como todos tendrían acceso como un 1, pero en realidad como que ahí como que si quieres partir con 0 un 1, ahí no va a hacer mucho, no va a hacer diferencia cuando tú vayas a empezar a analizar con el LFU. Ya, o sea, es que creo que me refería más como a, por ejemplo, cuando hiciste el reemplazo en la línea 2, ahí, del 4 a ¿Ya? 5 pasaste al 28 a 29. Después, esa línea es como para el LFU, seguiría teniendo el hit que se hizo. Ah, ya. A eso me refiero, ¿cachai? Ya, Como, no, ya te entendí. Sí, es una muy buena pregunta, o sea, uno siempre se la va a terminar haciendo porque es una pregunta completamente válida. Los hits, o sea, en el caso del FU y también en el caso, en realidad, de todos, cuando tú cambias lo que hay en esa línea, tú también reseteas en cierto sentido lo que tú estabas contando de acuerdo a la política de reemplazo. Entonces, en el LFU tú no tienes en cuenta los hits que hicieron con las direcciones que estaban antes. Tú solamente tienes en cuenta lo que ha sucedido con el bloque, o sea, con la línea actual, con las direcciones que tiene en ese momento la línea. Entonces, al momento de reemplazar el 28 y 29, esta línea tiene solo un acceso que fue cuando yo hice el MIS y la cargué a caché. perfecto. Gracias. Gracias a ti, es una cosa muy importante que no había mencionado. Pero igual es algo muy entretenido, y además que aquí como que uno es muy agradable hacer este tipo de ejercicio porque primero no son tantos accesos, y además uno practica mucho las políticas de reemplazo porque a veces uno se confunde, porque como que es como cuando considero el hit, cuando considero los mises, cuando se cargó, el momento en que se cargó a caché, o cuando tengo en cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que la cargué o desde que la usé, etc. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio?
Lamento escuchar eso. Bueno, a mí me pasó algo, me pasaba algo parecido en circuito. A Busleme, cuando hizo circuito, era justifique todo, verdaderas y falsas. Y eran preguntas bastante interesantes que podían llevarte a verdaderos si es que no las pensabas lo suficiente. Ya parece que tienen claro entonces el tema de las políticas de reemplazo, así que vamos a pasar, vamos a pasar a la última pregunta, y esa la vamos a ver, ¿dónde tengo el enunciado? Acá. Y la idea de esta última pregunta, esto es muy difícil preguntarlo como solo. Intenté hacer un ejercicio que tuviera que ver con los accesos que tuvimos antes, pero como que me iba a empezar a demorar mucho. Así que al final terminé sacando este ejercicio. Nosotros nos piden describir dos soluciones, ¿cierto? Para el problema de consistencia de memoria que se genera al tener un esquema de escritura de caché write-back. ¿Cierto? Como yo les dije al principio, write-back tiene este problema de que podría haber un problema de inconsistencia, ¿cierto? Entre lo que tiene, el valor que tiene guardado en una dirección la memoria principal versus el valor que nosotros tenemos guardado de esa dirección en la memoria caché. Como lo pueden ver, como que nosotros tenemos esta dirección y esta dirección va acompañada con el dato, ¿cierto? Y si nosotros cambiamos ese dato y lo cambiamos en caché, en el caso de write back, a menos que nosotros saquemos ese dato de caché en un reemplazo, el valor que tiene en la memoria principal es el primer valor que tenía al entrar a caché. Entonces no tiene esas modificaciones que le hicimos mientras estaba en caché. Entonces, ¿qué podría hacer? Marcar el dato como sucio en la memoria. Ya, esa es una muy buena idea. Redirigir a la caché también. De hecho, esas son las dos soluciones que tengo. Muy bien. Esas son, de hecho, las dos soluciones que yo les coloqué. Marcar el dato como sucio en la memoria es, ¿cómo se llama? Podemos utilizar, ¿cierto?, lo que podría ser un dirty bit, que creo que en bases de datos uno tiene las dirty pages, cuando uno ve el tema de los buffers en bases de datos y uno dice, se modificó esta página, entonces tengo que tenerlo en cuenta cuando vaya a escribir, ¿cierto? Aquí es algo parecido. En clases lo dijo ya. Tengo que revisar mejor las clases entonces. Sí, pues algo que podemos hacer, ¿cierto? Es tener un bit que nos diga si es que lo que tenemos en memoria de la caché, ¿cierto?, ha sido modificado. Entonces, al momento de que alguien quiera acceder a la memoria principal, ese dirty bit nos va a decir, por ejemplo, si es 1, nos va a decir, oye, lo que yo tengo en mi memoria principal no es lo mismo que está en la caché. Entonces, en ese caso, tengo que ir a la caché, tengo que hacer una sobreescritura, ¿cierto?, desde la caché a la memoria principal, para tener como al final solucionar ese problema de consistencia. Claro, si es que tú llegas a hacer una escritura, ¿cierto?, en caché, tú tienes que cambiar ese bit, el dirty bit, ¿cierto?, para al final no tener problemas ahora de que la consistencia como que se lo pasas, como que le chutea el problema, ¿cierto?, al cambio del bit. Entonces tendría que actualizar ese bit para decir que está efectivamente modificado en caché, pero no en memoria, y si alguien, solamente se va a hacer la sobreescritura si es que alguien quiere acceder a esa memoria, o sea, a esa dirección de memoria. Entonces yo no me tengo que preocupar, ¿cierto?, de hacer constantes sobreescrituras, que sería como el write-through, y me mantengo, ¿cierto?, con el write-back, pero tengo esta capacidad, ¿cierto?, de discernir sobre en qué momento yo tengo que hacer sobreescritura, incluso si no he reemplazado el valor en la caché. Y ahí se nos podría resolver el problema. Y lo otro que dijo Pablo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno de los problemas que podemos tener, en donde se nos pueden generar estas inconsistencias que efectivamente nos va a empezar a preocupar, es muchas veces cuando tenemos una memoria compartida, o por ejemplo tenemos varios como procesadores, ¿cierto? Y yo estoy haciendo algo feliz, soy un procesador, estoy cambiando cosas, tengo write back, así que mientras yo no pida esa dirección de memoria, yo no tengo problema, pero yo no tengo idea qué me va a pedir mi vecino.
y si mi vecino llega y me pide esa dirección de memoria, que yo no he cambiado en caché porque no he tenido que hacerlo porque tengo write back, entonces ahí me empiezo a preocupar mucho de el tema de la inconsistencia. También me va a pasar cuando tengo dispositivos que hacen DMA. Uno puede hablar, ¿cierto? Sí, en vez de esto también se vio. De algo me acuerdo. En este caso, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un dispositivo que quiera acceder de forma directa a la memoria, que quiera hacer cierto DMA, que es Direct Memory Access? Yo estoy bypassando, ¿cierto? En cierto sentido, la caché. Así que no voy a tener el valor actual que tiene esa dirección, sino que voy a tratar de obtener el valor que está directo en la memoria, que sabemos que está desactualizado. Entonces, una forma, que es lo que dijo Pablo, ¿cierto? Una forma de arreglarlo es que ahora el controlador, ¿cierto? Como que en vez de ir directamente a la memoria nomás, también puede ir directamente a la caché. Entonces, como interactúo directamente con la caché, ni siquiera tengo que revisar si el valor en memoria es consistente con lo que tengo en caché, porque puedo ir directamente al lugar en donde yo sé que lo estoy cambiando a cada rato. Así que esas eran dos soluciones que tenía, que se pueden hacer frente al problema de consistencia. ¿Dudas sobre el tema de políticas de escritura, de la pregunta, o dudas en realidad del resto de la ayudantía? ¿No? Lo del dirty bit, ya. En el caso de que yo tengo este problema de consistencia, yo puedo asignar un bit que le vamos a decir dirty bit, ¿cierto? Para decir si es que esa dirección el valor de esa dirección ha sido modificada en caché. Entonces, cuando yo estoy, ¿cierto?, en la memoria caché y yo estoy haciéndole un cambio a esa dirección que no se está viendo reflejado en la memoria principal, ¿cierto? Porque tenemos write back, yo le voy a colocar el dirty bit en 1, ¿cierto? Para que cuando yo quiera ir a la memoria, yo sepa que tengo que sacar el valor desde la caché, el valor nuevo, porque sé que lo que está en memoria está como desactualizado. Ahí no sé si logré responderte o dejarte más claro eso. Ya, perfecto. Ya estamos en la hora, así que voy a dejar de grabar. Y si quieren, me pueden hacer preguntas de la materia, algo que no hayan entendido, tal vez, no sé, están muy complicados con la tarea. Recuerden, casi se me olvida, recuerden que la tarea en realidad no necesitan, como para empezar la tarea, no necesitan el emulador. Yo la leí, no caché. Ya, yo también la leí, y o sea, bueno, primero siempre tienen las issues para preguntar cosas de la tarea. Y si tienes problema con la materia, los apuntes de caché tienen muchos ejemplos. Entonces ahí ustedes pueden entender, porque ahí de hecho en la tarea hablan de caché unified o sea, caché como unificada, ¿cierto? Tanto para instrucciones y para datos, como las caché separadas, que serían las caché unified y caché split. Y de hecho, si ustedes ven en los apuntes, yo los tengo acá. Si ustedes ven los apuntes, en la última parte, de hecho, tienen ejemplos, tienen hasta un ejercicio de como accesos en la página 22, ¿cierto? Hay como una secuencia de accesos y te dice ya, mira, tienes una caché split, ¿qué sucede? Si los apuntes son bastante buenos, en realidad siempre se los recomiendo leer, en realidad son la salvación. Y el profe lo está corrigiendo para ir arreglando ciertos problemas, en especial en esta unidad que se hablaba como de forma casi que intercambiable el tema de los bloques y las líneas, y era un poco confuso. Entonces ahora, cuando uno habla de caché son líneas, cuando uno habla de memoria principal son bloques. Así que les recomiendo harto leer los apuntes. Oli,
Hola. ¿Quieres dar un anuncio? O sea, no, no es un anuncio, pero el tema de cómo empezar, literal no necesitan tener el emulador. Pueden definir una lista con sus accesos de memoria y hacerse una función que sea calcular como estadística o lo que es. No me acuerdo exacto qué pedían exactamente, pero una función, una clase que represente su memoria caché y que reciba a través de algún método la lista de accesos a memoria y empiezan a jugar con eso. Y así una vez ya tengan el emulador, simplemente tienen que hacer una función que lea cómo sea que el emulador entregue los datos y lo transforme en una lista de accesos y son completamente felices y ya lo tienen todo listo. Eso. Sí, así que bueno, ahí lo escucharon. No es necesario, es en tiempo real. ¿Qué No, no es cosa en tiempo en- real. Van a tener la lista de accesos Mm, completa. El programa se va a ejecutar y al terminar va a retornar la lista de accesos. Por eso literalmente no lo necesitan, así que tranquilos. ya, qué bueno que haya quedado más claro. Ya. ¿Algo en más tiene alguna duda? Porque si no, podemos cerrar esto nomás. Chao. Chao a todos. Ojalá les haya servido para aclarar el tema de caché. Si no, pueden preguntar también en las issues, no hay problema. Ya. Voy a terminar hasta acá nomás la ayudantía para dejar esto, ¿cómo se llama? Rendereando, porque igual se demora cuando son como de 1 hora y algo los videos. Así que nos vemos probablemente el próximo lunes. Ahí vamos a ver, pero puede que yo les haga la ayudantía de multiprogramación. Así que estén muy bien.